Ahora, Listo. vale, pues buenas a todos y todas. Empezamos un nuevo formato aquí en Yo Sigo Publicando, que va a ser un formato un poquito más express, en el que vamos a hablar pues, de un poquito de actualidad, de forma más informal, de ver un poquito cuáles son algunos avances de temas muy concretos, que como habéis visto, pues esta semana tuvimos el miércoles un curso un poquito rápido sobre temas de ChatGPT y toda la revolución de la inteligencia artificial, que ya se está materializando bastante en las plataformas y todo el mundo tiene acceso a ellas. Y hoy justamente ha venido Ramón Montes Rodríguez, que es profesor de aquí de la Universidad de Granada, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, que muchos lo conoceréis seguro, es un viejo conocido de nosotros y también estuvo en Yo Sigo Publicando en las etapas más tempranas. Algunos seguramente habéis visto algunos de sus cursos. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí simplemente es tener un poquito de debate con él, porque todo esto surgió a raíz de un tuit que nos puso el miércoles, en el que comentó que tenía acceso a la herramienta que estáis viendo aquí en pantalla, al chat de Bing. Tiene acceso a esta herramienta que, como, si no lo sabéis, pues es una implementación de ChatGPT en el buscador de Bing, que estaremos en fase beta. A algunos usuarios le está dando acceso más rápido o menos rápido, pero en principio todo el mundo va a poder hacer esta herramienta. Y lo que nos va a contar aquí un poquito Ramón, vamos a estar conversando con él, si queréis hacerle alguna pregunta, pues comentando por el chat, es pues eso, la utilidad que tiene y sus primeras impresiones con esta herramienta. Así que, Ramón, cuando quieras, ve contando, porque además lo que me has estado comentando antes es bastante interesante. Genial, Vence, pues muchas gracias. Bueno, yo lo único que quería aclarar es que, evidentemente, como decía Vence, esto no es un curso, no es una formación reglada, no tengo mucha estructura, entonces os animaría, ya digo, a que utilizarais el chat o que abrierais los micros en el momento que quisierais por si, ya digo, queréis que planteemos alguna búsqueda específica. Yo os voy a enseñar un poquito lo que durante estos 24 o 48 horas que he tenido acceso he ido indagando, siempre en la línea de mirar para qué podría servirnos en temas de investigación y también, como en mi caso pertenezco a un departamento de didáctica y estoy metido en el tema de la educación, para qué nos puede servir de cara a la docencia. A mí me dieron acceso, entonces, por lo tanto, como ha dicho Vence, ahora mismo esta herramienta está cerrada. A mí me dieron acceso y me he descubierto esta mañana que también me lo habían quitado. Se ve que ayer por la tarde o ayer por la noche excedí un poco los límites que Microsoft entiende oportunos para buscar. No es que buscara nada raro, sino que parece que me pasé un poco y entonces parece que me han cortado el acceso. Pero bueno, mi hermano también le habían dado acceso ayer y entonces le he pedido la cuenta prestada para que me la dejara y pudiéramos buscar. Entonces, si queréis, empezamos viendo las principales diferencias que tiene Bing con respecto a ChatGPT. La principal... Sí, incluso antes de eso, también comentar que para solicitar el acceso, simplemente entrando en Bing, os sí, aparecerá una opción de inscribiros, entre una lista de espera y luego ya pues os llegará un vale, correo de ya ha llegado tu hora y puedes sí. lanzarte a probarlo. Para que funcione, además, solamente funciona desde el navegador propio de Microsoft, que ya no es Internet Explorer, sino que ahora se llama Microsoft Edge. Y, vamos, de alguna forma te obliga a que utilices este dispositivo y utilices una cuenta de Microsoft o asociada a Microsoft para que puedas acceder. Pide el acceso y, bueno, en mi caso me dieron acceso como en unas 24 o 48 horas. Otra gente a veces le está tardando un poquito más, otra gente sé que se lo ha dado de forma más inmediata. No conozco los criterios que Microsoft utiliza. Pero en principio yo creo que esto lo van a abrir cuando lo pulan un poquito más. Yo había escuchado por ahí como que a finales de mes o a lo mejor el mes que viene, no lo sé exactamente cuándo lo van a abrir. Necesita algún pulido y ahora lo podemos ir viendo. La principal diferencia que tiene con respecto a ChatGPT es que es un chat conversacional, generador de texto, pero que en este caso tiene acceso a Internet. ChatGPT veíamos que tenía información, la información que tú le dabas o que tú le otorgabas y era capaz de, digamos, de registrar, de buscar en la información que él tenía, que era como hasta mediados de 2021. Bing tiene eso también, porque Bing no es otra cosa que una máscara encima de ChatGPT, pero además tiene el acceso a Internet. Por lo tanto, si algo es reciente o lo quieres buscar y no lo conoce, eh, lo busca. Y lo primero que hace es buscarlo. Otra de las diferencias principales que tiene es que continuamente te plantea aquí opciones, aquí abajo, de conversación. Es decir, si tú no sabes qué pregunta hacerle, y ahora veréis cómo esto también es un menú que va cambiando,
el navegador te proporciona de alguna forma posibles preguntas que hacerle. Si tú le dices qué tiempo hace, pues evidentemente te va a plantear, va a buscar el tiempo, va a geolocalizarte donde estás si tú le has dado derechos de geolocalización y entonces te dice exactamente pues, bueno, el tiempo que está el tiempo actualmente en Granada, ¿vale? Para temas de investigación, una de las primeras cosas que yo he probado para ver si funciona es preguntarle de qué va un artículo concreto. Puedes preguntarle de qué va un artículo citando ese artículo, si sabe algo de ese artículo poniéndole el nombre, o puedes directamente colocarle el enlace, el link. En este caso yo he cogido un artículo que tenía por ahí que lo había cogido de la propia página de Torresalinas y lo copio y lo pego porque lo tengo aquí para verlo y le pregunto de qué va el siguiente artículo. Entonces, el navegador, en este caso, ChatGPT no lo podría hacer porque no tiene acceso a Internet. En este caso, el chat conversacional lo que hace es buscar ese artículo, leerse ese artículo y, digamos, procesar la información de ese artículo para mí. Me dice que el ¿Esto artículo que he cuánto? enviado tiene ese título, que es un estudio publicado no sé cuánto, y me cuenta un poco, pues entiendo que es el resumen del artículo. Es un artículo en inglés, ya me lo está además traduciendo, que analiza Eso la te iba a información. preguntar yo aquí, Ramón. ¿Has comprobado en este caso si el resumen difiere mucho del artículo o Pues en este porque si caso aún no lo he comprobado, pero lo podemos comprobar ahora mismo. Si nos metemos en el link, pues aquí tenemos el artículo. Dice, ¿quién influencia los Policy Labs en la Unión Europea? Una aproximación a través de redes sociales. No sé exactamente de qué va este artículo porque no me lo he leído. Fue un artículo que cogí y lo tenía aquí copiado de forma más o menos aleatoria. Pero aquí dice, el artículo analiza la influencia de los laboratorios de políticas públicas en la Unión Europea, que son entidades que aplican métodos innovadores para diseñar y evaluar políticas. Como pensaba que iba a estar aquí Dani, le iba a preguntar, ¿sabes, Dani, si esto es cierto o no es no, cierto? pero también estoy yo de coautor. Ah, estás tú, O vale, sea, que vale. ya te digo yo que está bien. Está bien, ¿no? Vale, vale, perfecto. Sí. Ay, verdad que no, mira, no, pues no, pensaba que eras de Esteban y de Dani y no había mirado que estabas tú aquí de otro lado. Vale, vale. Entonces, mira, nos va a servir para eso. Entonces, fíjate que nos ha cambiado ya incluso también la pregunta. Me dice, ¿qué son los métodos innovadores para diseñar y evaluar políticas? Si queréis le podemos hacer esta pregunta. Entonces, si le damos, él ya de alguna forma ha empezado a pensar posibles preguntas nuevas y entonces, claro, realmente no estaríamos conversando con la máquina, sino que la máquina estaría más o menos conversando con sí misma. Pero algunas de esas preguntas que plantea a veces son bastante interesantes. Aquí le hemos preguntado por algo específico. El texto habla de métodos innovadores para diseñar y evaluar políticas públicas. Y si os fijáis, aquí ya ha indagado en eso, en los métodos innovadores para diseñar y evaluar políticas. Y ya no solamente me está hablando del artículo de Vence, de Dani y de Esteban, sino que además me está citando otra serie de enlaces que él ha cogido a través de la web de artículos y de bases de datos y también de textos que hay alojados en la red y me lo ha citado con respecto a lo que está diciendo. Es decir, lo que está diciendo de alguna forma lo saca de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de estas 4 fuentes, que son perfectamente clicables y que si le damos, bueno, en este caso me ha descargado un PDF porque es un texto que no lleva a una web, sino un PDF, ¿vale? Entonces, la diferencia es abismal. Nosotros también podemos, por ejemplo, preguntarle a la máquina, ¿me puedes dar bibliografía reciente que trate temas similares? Y le podemos incluso precisar de los últimos 3 años. Y vamos a ver lo que nos da. Pues me ha dado, dice, te voy a dar algunas referencias bibliográficas recientes y me da 3 ejemplos. Un portafolio de instrumentos no sé qué innovadores para evaluar políticas públicas de la OCDE, un artículo que sale aquí de Redalic de evaluación y análisis de políticas públicas y una guía de diseño de políticas públicas innovadoras. Lo mismo, a lo mejor si hay un poquito del tema de los laboratorios, pero también porque nosotros no se lo hemos precisado, ¿vale?
Fíjate las preguntas que me acaba de plantear. Me dice, ¿me puedes resumir el artículo 1? ¿Me puedes resumir el artículo 2? ¿Me puedes resumir el artículo 3? De alguna forma, si nosotros se lo pedimos, lo que va a hacer es acceder a ese documento y plantearnos una especie de resumen. He de decir que me he encontrado muchas veces que cuando le pides algo de forma que el chat detecta que tú estás evitando trabajar, te lo comunica y te dice, yo no puedo hacer tu trabajo por ti, tú tienes que leerlo, tú tienes que resumirlo, ¿no? Y ya se empecina y tú ya no puedes, digamos, continuar. Tienes que limpiar la conversación y planteárselo de otra manera. En vez de decirle, ¿me puedes resumir el trabajo? Le puedes decir, ¿me puedes contar de qué va? ¿Me puedes decir los puntos principales? Y de esa forma yo he logrado conseguir que entre, que lea y que trabaje. Hay muchas veces, ya digo, que de repente te dice, no, esto viola mi código ético, yo no puedo trabajar por ti, es un trabajo que tú tienes que hacer, yo te puedo ayudar. Porque él tiene, a diferencia de ChatGPT, ChatGPT yo lo he encontrado como un poco más libre, ChatGPT solo me refiero, sin Bing, porque, bueno, como no tiene acceso a la red, de alguna forma él es capaz de generar texto de forma coherente y no se pregunta tanto si lo que está haciendo, por ejemplo, viola derechos de autor o, por ejemplo, viola códigos de privacidad o tema. Entonces, ahí hay, como está todavía en desarrollo, hay ciertas cuestiones que todavía están por trabajar. Ayer, por ejemplo, yo con respecto a esto, sobre el tema de los Policy Labs, que yo no sé nada, porque no es mi campo de estudio, pues le dije, digo, bueno, le podemos plantear el siguiente texto, ¿no? Lo voy copiando y pegando para hacerlo un poquito más rápido, para que el formato sea más sencillo. Le planteaba, estoy haciendo un marco teórico sobre Policy Labs en Europa y necesito que me indiques qué términos puedo buscar en la base de datos WAS y en Scopus para ampliar mi marco teórico. Indícame un listado de esos términos con conectores booleanos para facilitar la tarea de búsqueda en estas bases de datos. ¿Vale? Entonces, la idea es que con esto me facilite un poco esa primera aproximación a un campo de estudio para ya sea hacer una revisión sistemática o hacer un marco teórico o simplemente, bueno, profundizar en esa búsqueda. Le estoy pidiendo que de alguna forma me ayude a el proceso que yo tengo que hacer de forma manual de ir a WAS, acceder a WAS y plantear ese tipo de código. Entonces, me estaba ya planteando, si os dais cuenta, posibles palabras o posibles términos que pueden ayudarme. Lo mismo, muchos de esos, evidentemente, si es mi campo, yo ya lo he pensado. Pero seguramente hay alguno que a lo mismo se me ha escapado, ¿no? A lo mismo dice, pues no he pensado en codesign o no he pensado en democracia deliberativa. Y si os fijáis, son términos que me los plantean con ya el código concreto, con los conectores booleanos que yo puedo trasladar directamente a WAS o a Scopus. Me parece ¿Has comprobado si es capaz incluso de acceder a Scopus? Una persona que, por ejemplo, no tenga acceso a WordScience en Scopus y devolverte el documento, hacerte leer la búsqueda. Vamos a probarlo. ¿Este Entiendo que no. Entiendo que al ser este una nivel base de de datos búsqueda? que requieren de acceso pagado y tal, le podemos preguntar cómo se lo planteo. Le digo, ¿puedes acceder a Scopus? ¿No? O recupérame el primer resultado que da la consulta, la que Vale, aparece venga. la primera. O... Recupérame el resultado de la primera consulta. Se lo vamos a copiar y se lo vamos a pegar para facilitárselo. En Scopus. ¿No? ¿Lo planteamos así? Sí, 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 a ver lo que hace. Yo entiendo que no podrá, ya digo, porque no sé si... Claro, yo estoy ahora mismo en la facultad, acceso tiene. Fíjate que ya he hecho la búsqueda aquí con el... Ah, pues mira. Pues sí, ha obtenido 1.234 resultados, aquí tienen los Aquí voy a primeros. comprobarlo yo por detrás. Hackeando el sistema. Sí, mi hermano estaría ahora cabreado, estaría diciendo, verás tú que me vaya a banear también la cuenta. Bueno, entonces, fijaos, yo cuando estaba probando todo esto, lo que estaba pensando es, se ha terminado ese bloqueo de la página en blanco, ¿no? Que ya lo decíais vosotros el otro día, ¿no? Con ChatGPT, es entrar ya a un campo parece al menos un poco más sencillo. Evidentemente,
si todo lo que esto nos da lo cogemos sin procesar y no hay nada nuestro, pues no solamente estaríamos incurriendo en una falta de ética horrorosa, sino que además la calidad no va a ser grande. Dice Mariana que sería interesante probarlo desde fuera de la uni para ver si accede 50 UGR. En Scopus posiblemente sí, seguramente en WASP de algo más de problema, porque en Scopus yo creo que está más abierto a temas de búsqueda incluso fuera de... de nuevo, el otro día lo hablaba y la importancia sobre todo para utilizar este tipo de herramientas está en los inputs que nosotros le damos, ¿no? Lo que llaman prompts. Si nosotros le damos información, si nosotros le damos buen material, vamos a posiblemente poder trabajar mejor con ello. Vamos, si queréis, a abrir un nuevo tema y le voy a preguntar por un abstract que yo he escrito, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en la construcción de un capítulo y tenemos ya un abstract más o menos de lo que queremos hacer y le voy a preguntar qué le parece ese abstract, ¿vale? Entonces yo le copio y le pego aquí y le he puesto, ¿qué te parece este abstract que he escrito? Y es un abstract de un capítulo de libro que estamos planteando y voy a preguntarle a ver qué le parece. La búsqueda acabo de comprobarlo, la he hecho y me han salido 121 resultados y no me coincide del todo, pero claro, no sé si a lo mejor he usado un parámetro, algún campo concreto al hacer la búsqueda, pero Puede ser. con lo mismo se lo está inventando. Ya, yo no utilizaría esto para buscar en Scopus si tienes acceso a Scopus. Lo que sí utilizaría, porque es que no tiene mucho sentido, ¿eh? Si tienes acceso a Scopus, pues es preferible hacerlo en Scopus que hacerlo aquí. Sobre todo si estás haciendo una revisión sistemática. Pero lo que sí tiene sentido es plantearle de alguna forma si te puede ayudar para qué términos buscar, ¿no? A veces tenemos el bloqueo, ¿no? De las palabras clave. A veces tenemos el bloqueo de no saber por dónde explorar más, si nuestra revisión está siendo lo suficientemente sistemática o si está siendo lo suficientemente extensa. Y ahí sí te puede utilizar, porque como procesador de textos, pues sí tiene mucho conocimiento del lenguaje, ¿no? Entonces, yo le he dicho que me vea de alguna forma mi abstract y me dice, tu abstract me parece interesante y relevante para el tema de educación musical, sin embargo, creo que podrías mejorar algunos aspectos siguiendo estos consejos. Revisa los requisitos de la publicación a la que quieras enviar tu abstract, considera tu audiencia, cosas un poquito básicas, porque lo que se ha ido ha sido a buscar el abstract writing tips, ¿no? Consejos de escritura de un abstract. Ahí yo le puedes preguntar de alguna forma qué crees que puede mejorar del abstract yendo a cuestiones más concretas, pero también le puedes preguntar, por ejemplo, si necesita información más actualizada del tema. Entonces yo le puedo poner, necesito información más actualizada sobre el tema, sobre este tema. Y le podemos poner, necesitaría un listado bibliográfico citado en APA 7 y con referencias DOI. Limítate a los últimos 5 años. Y de alguna forma, si yo no tengo, ya está hablando de lo que va el abstract, que es de consumo musical en la infancia, de educación musical crítica en educación infantil, y de alguna forma me ha encontrado algunos textos, ¿no? Me dice que algunos de ellos no tienen DOI, y si os fijáis, bueno, no me ha hecho caso en lo último, porque le he puesto limítate a los últimos 5 años y me ha ido a referencias un poquito más antiguas y un poquito más fuera de lo que va. Ayer cuando lo planteé me lo hizo bastante mejor, me hizo referencias más. Pero es lo que pasa un poco también con esto. Como continuamente no te hace 2 veces la misma búsqueda, lo que ayer me hizo, pues hoy me lo está haciendo de una forma un poquito peor. Y, por ejemplo, me está citando trabajo fin de grado, que sería algo que si yo podría pulir para que me dijera, pues no quiero que me cite este tipo de cosas. Le podemos decir, necesito referencias más actualizadas, solo del periodo 2018-2022. Claro, esto es lo que comentas. Para por ejemplo, una primera investigación, exploración de la literatura, plantea aquí un tema general. ¿Qué se ha hecho sobre esto en los últimos 3 años? Puedes decir, procura que sean de revistas de calidad y me da igual si están en inglés. Busca también artículos
internacionales. Vamos a ver lo que va buscando. La diferencia con ChatGPT es enorme, porque estos son textos reales, ¿eh? Algunos de ellos lo conozco y ayer, de hecho, cuando estaba mirando con una compañera un poco las potencialidades de esto, nos dio referencias, alguna incluso nuestra, e incluso nos citó una conferencia del laboratorio pedagógico que nosotros tenemos montado aquí en Granada, que se había realizado apenas hace unos meses, ¿no? Entonces, fijaos lo que ha pasado. Como yo no he precisado mucho el tema, o no he sido capaz de captar bien el tema de mi Astra, ayer lo hizo bastante mejor, me dice que no ha encontrado muchas referencias actualizadas sobre el tema. Dice, la mayoría de las fuentes que he encontrado son informes o estadísticas sobre la industria mundial, el consumo de música por género o por formato, la influencia de la música en el desarrollo infantil. Aquí te dejo algunas referencias que podrían ser relevantes, aunque no todas tienen DOI. A veces también te avisa, dice, yo de lo que he buscado, la verdad es que no veo muchos puntos en común, pero te lo dejo, míralo con cuidado para ver si hay algún tipo de información, algún tipo de cuestiones que te puedan utilizar. Y lo que Quizás sí, aparecería... lo que podías preguntar es incluso, con una vez que un extra de un trabajo, es ¿a qué revista puedo mandarlo? Sí, eso sí que ahí lo vemos ahora. Lo tenía también aquí apuntado para preguntarlo. Mira, vamos a hacerlo. Que vamos a hacer algo más o menos parecido a lo que te he enseñado antes, ¿no? Ayer lo hice con Torres Salinas, porque además con Dani, porque todo lo tiene en su página web, está todo en internet, todo lo que hace lo tiene público, entonces yo creo que es un perfil bastante interesante para buscarlo. Esto lo cogí de un tuit de un tal Molik, que hizo algo parecido y yo más o menos lo he adaptado un poquito, ¿no? Porque él preguntaba sobre sí mismo. Dice, voy a intentar que la máquina acceda a los trabajos que yo estoy haciendo o los que durante el último tiempo he estado haciendo, con la idea de que determine de alguna forma cómo puedo seguir mi carrera investigadora, ¿no? De alguna forma por dónde voy y cómo puedo explorar nuevos horizontes. Pues si queréis podemos preguntarle, me gustaría que buscara información sobre el investigador, vamos a seguir con Dani, o Daniel Torres Salinas. ¿Podrían leer sus últimos papers y sugerirle nuevas líneas de investigación que podría seguir? Vamos a ver lo que nos dice. Lo que va a hacer es de nuevo lo mismo, va a buscar sus papers, va a leer un poquito sobre dónde está. Dice, puedo ayudarte a buscarte información. Dice, doctor en documentación científica por la Universidad de Granada, todo esto está citando, es profesor del Departamento de Información y Comunicación, director de la Unidad de Evaluación Científica y responsable de la línea de Ciencia Digital de Medialab UGR. He leído algunos de sus últimos papers publicados en Infometrics, donde analiza el impacto social académico de las publicaciones científicas de humanidades a través de Wikipedia, donde presenta datos. Entonces, ha leído algunos papers suyos y de alguna forma dice, algunas posibles líneas de investigación que podría seguir son estudiar la relación entre el uso de plataformas digitales y la difusión y visibilidad de la investigación en humanidades. Bueno, es una línea un poco general, ¿no? Y un poco peregrina, no hay mucha profundidad ahí. Analizar las tendencias temáticas, metodológicas, geográficas de las publicaciones científicas en humanidades en los últimos años, así como identificar los campos emergentes e interdisciplinarios y evaluar el impacto social y económico de la investigación en humanidades, así como los desafíos y oportunidades que plantea la transferencia del conocimiento a la sociedad. Dice, espero que esta información te sea útil. Le podemos seguir preguntando, le podemos decir, ¿qué otras direcciones crees que podría seguir en su investigación teniendo en cuenta las últimas tendencias de su campo? Entonces, claro, ahora ya lo que va a hacer es, sabe el campo en el que Daniel se mueve. Fíjate, ayer en vez de Humanities Research me puso bibliometría. Entonces, hoy lo ha entendido de otra forma, ¿no? Se ve que coge el último artículo que trata sobre la humanidad y de ahí no lo saca. Claro, entonces tú le puedes precisar, ¿no? Tú le puedes decir, puede irte a una línea concreta que tú estés trabajando y le puedes decir, no, necesito que lo reoriente. Tú lo reorientas y le dices, aquí lo ha cogido por humanidades, pero le podemos decir, ¿cómo se lo planteamos? Vences, ¿tú qué se te ocurre preguntarle? Yo creo que lo que ha fallado es precisamente eso, que ha identificado que es de Sí, humanidades. Sí, pero digo, ¿cómo lo sería que cuál otra línea tiene actualmente y puede perfeccionar. Vale.
¿Cómo se lo planteamos? Pues volvería a preguntarle cuáles son sus líneas y cuáles son otras alternativas que no tengan que ver con humanidades. Vale, voy a decirle, vuelve a leer sus papers y dime cuáles son sus líneas de trabajo que no estén relacionadas con las humanidades. De A hecho, ver el de las humanidades ni siquiera es del todo nuevo. Creo que el que está referenciando es de 2018 o de Sí. 2019. Yo, como no le he precisado, si le dices, léeme solamente sus papers de 2022, pues se va a leer solamente sus papers de 2022. Entonces dice, he vuelto a leer sus papers y he encontrado, mira, ya me han echado. Ya me ha salido aquí lo Uy, tu de... hermano. Vamos a ver si esto, si me me deja... ¿Recuerdas de lo que estábamos hablando? No, no me ha echado todavía. A veces, como está en beta, a veces de repente no recuerdo lo que estábamos hablando, ¿vale? Si quieres, pregúntale otra de los ejemplos que tenía, ya que son I-27 por no vale, irnos, que lo que hacíamos antes, que esto al final empezamos aquí y se nos vale. pasa el Mira, tiempo. para que os lo comento y si no, ahora después, si acaso, os paso las capturas o pongo las capturas en Twitter para que lo veáis. Todo esto más o menos lo hice con qué es lo que te pasaba a ti, Vence, y con Daniel Rosalina, y entonces iba explorando de alguna forma. Primero pregunté eso, que leyera sus papers y que le sugiriera nuevas líneas de investigación. Luego, qué otras direcciones podría seguir en su investigación. Luego me quedaba con una de ellas y le decía, quedémonos con el segundo punto que me has dado y sabiendo lo que sabes de él y de su investigación, ¿qué aproximación crees que debe seguir para la escritura de un paper relacionado con esa temática? ¿Qué temas puede explorar o qué lecturas le recomendaría? Entonces me daba nuevos temas de exploración, me daba lecturas para recomendar de alguna forma, recomendar, explorar esa línea. Luego le pedía incluso que cuando me había hecho eso, le planteara una hipótesis, plantear una posible hipótesis, una pregunta de investigación para el trabajo y una metodología basándose en las metodologías de los papers de esta persona. Incluso ya al final le dije, ¿podrías escribir un abstract breve? Y entonces hizo un abstract y le dije, digo, ¿sabes si existe alguna brecha en la literatura, algún literature gap en las tendencias estas últimas de las que estamos hablando? De alguna forma hizo una búsqueda por si buscaba algún tipo de tema. Para temas y también lo último que le pregunté, que en relación con lo que habíamos dicho antes, Vence, era si podía recomendarle una revista en la que publicar ese Astra, ¿no? En la que mandar un documento que hiciera, o un texto o un artículo científico que hiciera a partir de ese Astra. Y me recomendó 3 revistas, me las clasificó además por su índice de impacto, me dijo en qué percentil estaban, en qué cuartil estaban, perdón. Y también lo he mirado de cara a explorar un poquito si nos pueden ser útiles para la docencia. Para la docencia, ¿qué es lo que planteé? Dije, bueno, podemos preguntarle si es capaz de leer una guía docente. Entonces le dije, en el siguiente enlace está una guía docente de una asignatura universitaria. Educación musical para estudiantes del grado de maestros en educación primaria. Y le digo, léela y ayúdame a preparar una sesión introductoria para la asignatura. ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué otras fuentes recientes me recomiendas para empezar a leer sobre temas relacionados con la asignatura? ¿Cuáles crees que son los temas de actualidad que pueden conectarse con la materia? De alguna forma, cuando yo le doy esto y le doy el enlace, lo que hace es leer esa guía docente y, de alguna forma, trabajarla un poquito, ¿no? A ver para qué nos puede servir. Me está dando aquí alguna cita, me está dando algún tema o algún recurso digital no de mucha calidad que poder mirar y temas de actualidad que pueden conectarse con la materia, ya digo. Habría que pararse un poquito más, que aquí no nos podemos parar a mirar si esto pues, tiene mucho sentido, si no tiene mucho sentido, si está mejor escrito, si está peor escrito.
Pero, por ejemplo, el primer tema de esa asignatura se llama la música como lenguaje, la percepción, este es el título del tema, y yo lo que le pido es, le pongo el título del tema y le digo, ¿podrías generarme una pequeña estructura y una pequeña descripción de cada uno de sus apartados para poder empezar yo a trabajar sobre él? Necesito fuentes actualizadas, académicas, para cada uno de sus apartados. Y de alguna forma lo que me va a dar es un borrador que dice a veces cosas bien dichas y otras no tanto, a partir de una guía docente, ¿no? Ya tenemos de alguna forma una estructura por la que podemos un poquito mirarnos. Está buscando todo y cada uno de los epígrafes y esos epígrafes ahora me los va a empezar a desarrollar y me va de alguna forma a citar algunos recursos, algunas páginas web que ya digo, lo que yo planteé ayer, hoy me lo ha planteado de otra forma totalmente distinta. Que aquí es cuando también tendríamos que replantearnos, revisar si todo el tema de plagio y de historia va a ser de alguna forma comprobable una vez que está todo esto en marcha, ¿no? Como docentes también universitarios tendríamos también que replantearnos si las tareas que nosotros mandamos van a ser fácilmente solventables con este tipo de herramientas y por lo tanto de alguna forma no estaremos exigiendo absolutamente nada al estudiante. Una vez que plantea el tema, a mí me interesa también la cuestión de la evaluación y le podemos preguntar, oye, ¿cómo evaluaría el aprendizaje del alumnado en este tema? ¿No? Ya tenemos un tema y ahora te puede plantear, bueno, de alguna forma busca cómo el aprendizaje en términos musicales, yo soy profesor de didáctica de la música, se puede utilizar, ¿no? Y te habla de distintos instrumentos y te habla de distintas técnicas de evaluación. Una de ellas que te ha hablado, por ejemplo, aquí es el tema de la rúbrica, ¿no? Entonces, yo puedo pensar, a mis chavales, yo quiero que hagan una presentación oral o que hagan un trabajo escrito en el aula o lo que sea, y yo necesito una rúbrica para evaluarlo. Pues también le podemos pedir eso a la máquina. Es decir, voy a pedirle a los estudiantes que hagan un trabajo por escrito para el que deberán también realizar una exposición oral en el aula. Necesito que me haga en una tabla una rúbrica de evaluación con distintos criterios de evaluar. Yo no le he dicho ni siquiera los criterios, se los puedo especificar también, pero voy a dejar que me diga él los criterios. Le digo que tenga 4 niveles de logro diferentes y que especifique para cada uno de esos niveles de logro información cualitativa que me permita ayudarme a colocar dentro de esa rúbrica en qué nivel se encuentra cada persona, ¿no? Si te parece, comentamos este ejemplo y si quieres decir algo más, porque Sí, ya se nos no, está ya alargando. con esto cerramos, con esto cerramos. Además, Es que empezamos y no paramos. simplemente para que veáis cómo también es capaz de generar tablas, es capaz de generar rúbricas y fijaos que está de alguna forma planteando una rúbrica en la que está marcando distintos niveles de adecuación al trabajo, valorando pues, el contenido de un trabajo escrito, la estructura y presentación del trabajo escrito, pues cuestiones como valorar la estructura, la coherencia, si respeta el formato, la extensión, etcétera, y de alguna forma te está dando una rúbrica completa. Es decir, es un poco burocracia didáctica que de alguna forma, ya digo, utilizar todo esto sin que pase por nuestro filtro tiene muy poca calidad, pero no es lo mismo enfrentarse a un folio en blanco que enfrentarse a un primer borrador. Siempre teniendo en cuenta, ya digo, que pues, todos los sesgos y demás que puede tener este tipo de herramientas y que durante los próximos semanas, meses, años, pues tendremos que encargarnos de analizar y de mirar. Y no me enrollo más, ya digo, no... Aquí parece que se ha ido un poquito con la tabla, no sé si porque tengo la pantalla solamente a mitad, pero generalmente ya Sí, digo. parece por la ventana. Le puedes pedir, por ejemplo, que te lo den Markdown y tú ya lo pasas directamente a un editor de Markdown y te da la tabla con mejor calidad. Mm. Y nada, a mí me genera mucho vértigo y, y me genera mucha, no sé, mucha curiosidad, pero también, ya digo, estoy muy interesado por saber cómo esto puede, yo creo que lo va a cambiar todo o de alguna forma va a cambiar muchas cosas y es posiblemente una de las revoluciones más grandes que nosotros hemos conocido, posiblemente al nivel de que cuando llegó Google o yo qué sé, o cuando llegó Internet. Mm. Así que ya está. Pues Yo creo que muchísimas gracias. cuando pasen unos meses o un tiempo o lo que sea, podemos hacer algo un poquito más Unos meses, estructurado, un dices. poquito más... Lo mismo dentro de una semana, al ritmo que está avanzando esto. Pero que sí, que indiscutiblemente además con este formato lo que podemos hacer es adaptarnos y hacer o un curso un poquito más grande o volver a repasar un poco las novedades cuando a lo mejor Google saque el suyo
ya iremos viendo, pero lo que es seguro es que seguiremos con este tema y si tú también quieres apuntarte, pues nos irás contando un poco. Sí, hay una pregunta aquí, y ya creo que con esto terminamos porque no ha habido muchas más preguntas ni intervenciones. Dice Abel, es que es interesante, dice, ¿creéis que es esperable ver tendencias de uso tanto entre los profesores y los alumnos? Una que delate que están haciendo su trabajo con ChatGPT. Yo creo que la mejor forma para saber si alguien está, o sea, como docente, yo aquí estoy hablando como docente, la mejor forma que tiene un docente para saber si sus chavales están haciendo el trabajo con ChatGPT es que el docente se empape de ChatGPT o de Bing GPT o de Bing Chat o lo que sea, que sepa cómo funciona. Porque es que cuando una vez que ya te pegas una semana o un tiempo utilizándolo, sabes más o menos cómo escribe, sabes cómo plantea los textos, sabes de alguna forma para qué cosas es muy bueno y de qué cosas carece. Entonces, esto lo está utilizando ya todo el mundo. O sea, puede parecer que no, pero lo está utilizando todo el mundo. El otro día mi mujer, que es profesora de secundaria, me dijo que, claro, como ella ya lo ha utilizado y sabe cómo escriben y sabe cómo escriben sus chavales, había pedido un trabajo y tal cual y se había encontrado que casi todos sus alumnos se lo habían hecho con ChatGPT. Y entonces, claro, aquí se puede optar por intentar ponerle vallas al campo, pero este campo es tan grande que no hay dinero en el mundo para pagar las vallas para cerrarlo. Así que yo creo que es una tontería de alguna forma querer cerrarlo. Hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que saber cómo funciona y posiblemente cambiar las cosas que les pedimos a la gente para adaptarnos. Yo creo que esto lo que hace es poner el límite, la base de la que nosotros salimos mucho más alta que antes. Es decir, ahora todos tenemos esa base, una base que es una herramienta que nos ayuda no sé cuánto, ahora hay que marcar diferencias. Y las diferencias van a seguir siendo humanas, no van a ser artificiales de momento. Pues nada, si te parece, cortamos ya aquí y vamos concretando para los siguientes cursos y seguir expectante a ver lo que ocurre con esto. Muy Está bien, cambiando Maestro. cada día, cada hora. Un abrazo grande. Pues nada, muchísimas gracias a todos y Hasta nos luego. seguimos viendo. Hasta luego. Hasta luego.